Ya veo que el pastor Walter me había comunicado que no iba a estar en esta mañana, pero el que tiene que estar sí está, que ese es nuestro Dios, y eso es lo importante, ¿no? Solíamos venir generalmente una vez al año a estas tierras, a Galicia, pero ahora ya hemos venido en varias ocasiones, en 2 veces a lo largo del año, porque no sé si sabían, nosotros estamos celebrando un congreso por 2 años consecutivos en una localidad de la provincia de Toledo llamada Los Llévenes, y entonces al terminar el congreso, que fue una bendición tremenda, nos fuimos a Alicante. Allí estuvimos unos pocos días, 2 o 3 días, y de Alicante nos hemos venido directamente aquí a Galicia, donde yo por lo menos estaré hasta el día miércoles. Elena se quedará seguramente un día más, y luego tengo que bajar nuevamente a Huelva. Me gusta eso de conducir, ¿no? Algunos dirán, bueno, pues este hombre parece un camionero, ¿no? Me bajaré a Huelva, donde cogeré el barco y estaré 36 horas metido en un barco hasta llegar a Canarias. Estaré un poquito y después de ahí me voy a Guatemala y así sucesivamente. Y es que la obra del Señor no para de crecer. Yo estoy realmente gratamente sorprendido de ver cómo el Señor está bendiciendo su obra. Aquí no hay tiempo para aburrirse. Yo siempre digo que para aburrirse, para desanimarse, incluso hasta para pecar, hay que tener tiempo libre. Entonces lo mejor es estar siempre ocupado, siempre activo en las cosas del Señor, y así no te vas a desanimar porque no tienes tiempo para hacerlo, no tienes tiempo para pecar porque tampoco tienes tiempo para pecar, sino que lo mejor es estar activo en las cosas del Señor, y esa es la mejor manera de poder, creo yo, vivir una vida cristiana comprometida y consagrada a nuestro Dios. Claro, seguimos viendo y notando una necesidad urgente, una falta tremenda de obreros con espíritu de siervo, gente preparada y capacitada que quiera servir al Señor, ¿verdad? Y vemos que en todas partes se nos están abriendo puertas. Nos ruega, créanme sinceramente, nos ruega la gente, por favor, venir aquí, abrir una iglesia. Tenemos la gente, tenemos los medios, tenemos los recursos, pero, como dijo el Señor hace 2000 años, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Estuvimos un mes en Israel a primero de año, luego llegamos a casa, estuve, creo que fueron 3 días y medio, y de ahí me fui otro mes a los Estados Unidos a recorrer diferentes lugares, y concretamente, ¿no? Podía hablar de muchos lugares, pero concretamente, por ejemplo, en Florida, en la ciudad de Miami y en Orlando, tenemos cientos de hermanos que nos ruegan encarecidamente, por favor, abrir una iglesia. Tenemos los recursos, tenemos los locales, tenemos la gente, pero repito, por falta de obreros. A lo mejor aquí el Señor en esta mañana toca el corazón de alguien y me dice, oye, pues mándame a mí para Florida, o mándame a mí para un estado de esos. Bueno, si es así, pues te hablas primeramente con tu pastor y después te hablas conmigo y te mandamos para allá. Aunque no hables inglés, porque una de las cosas que me ha llamado la atención, 2 cosas me llamaron la atención de este último viaje que hice a Estados Unidos. Primero decía, ¿dónde están los americanos? No se ven americanos por ningún lado. Todos son latinos, guatemaltecos, mexicanos, peruanos, chilenos, argentinos. Digo, pero ¿dónde están esos grandototes con el cuello colorado y los ojos azules y el pelo rubio? No los veía por ningún lado. Te tienes que meter en la América profunda, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, oye, te puedes mover de costa a costa, de norte a sur, y hablas en español. Todo el mundo te entiende. Yo digo, qué bien hablo inglés tú. Pero no, yo hablaba en español. Lo que pasa es que cada vez se habla menos inglés y más de español en Estados Unidos. Así que es increíble, de verdad, cómo el Señor nos permite ir a ese inmenso país inmenso, que tardas días en recorrerlo de punta a punta, pero en todos los lugares, gasolineras, restaurantes, iglesias, donde vayas, todo el mundo habla español. Claro, a veces es español un poco chapurreado, ¿no? Es español un poco así, un poco raro, pero nos entendemos perfectamente. Así que yo lo que os pediría en esta mañana, antes de comenzar el mensaje, es que por favor nos ayudéis a orar para que el Señor levante obreros, porque hay una necesidad tremenda de obreros que atiendan la obra. Y siempre, y ya termino con esta introducción, yo siempre me he hecho una pregunta y no hay forma de encontrar una respuesta. ¿Cómo es posible que si el Evangelio nos ha transformado y hemos encontrado la perla de gran precio, y no hay nada mejor que el Evangelio, cómo hay tan poca gente
que quiera dedicar su vida a tiempo completo a servir al Señor? Es que no lo entiendo. Porque si es lo más grandioso y lo más maravilloso, ¿por qué no hay ejércitos de jóvenes, familias enteras, que están dispuestos a renunciar a lo que haga falta por servir al Señor? Claro, algunos me dicen, será a lo mejor por miedo al tema económico. Pero si en el Señor nunca vas a pasar hambre ni necesidad, nunca hay paro en el reino de Dios. Al contrario, cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Jamás, nunca en la vida te va a faltar absolutamente de nada. Así que no estés cortado ni diciendo, claro, es que si pierdo el trabajo, lo económico. Mira, hermano, el Señor levantó de un puesto de trabajo a Mateo, de una supuesta seguridad, y lo metió en el reino del Señor. Y la verdadera seguridad está en trabajar y en servir al Señor. ¿Hay alguien que lo cree conmigo en esta mañana y podría decir un pequeñito amén? Amén. Ah, bueno, hay varios. Entonces me alegro muchísimo. El pastor Walter nos compartió en una de las reuniones que tuvimos allí en Toledo. Excelente la exposición que hizo de la palabra. Todo eso está grabado en YouTube, si lo queréis escuchar. Luego también invitamos a un pastor amigo mío, que lo suelo visitar muy a menudo, de la ciudad de Milán, en Italia, el pastor Antonio Panocchia. También nos compartió la palabra del Señor. Era para venir con su esposa, pero el día anterior a venir al Congreso, resulta que se le pararon los riñones a su esposa y bueno, era una cosa muy grave y ella no pudo viajar. Pero bueno, gracias al Señor, pues no fue todo lo malo que en un principio se sospechaba. Pero la verdad es que fue un tiempo hermoso. El Señor nos dio un clima extraordinario y estábamos allí en un monte rodeado de millones de olivos con esos molinos de viento que dice que en esa zona se inspiró Miguel de Cervantes para escribir su famosa obra magna del El Quijote de la Mancha, que come huevo y no se mancha. No, ese no es, perdón, me equivoqué. Ese es otro Quijote. Y ahí estuvimos unos días y la verdad es que llegamos con una ilusión, pero cuando nos dimos cuenta, se nos fue el tiempo. Y es que cuando uno está a gusto, ¿verdad, hermanos? Cuando uno está a gusto, el tiempo vuela, pero cuando uno no está cómodo, las horas parecen días, los días parecen meses, los meses parecen años. Pero estamos contentos de ver todo lo que el Señor está haciendo y todavía lo que queda por ver, porque hay mucho camino por recorrer. Vamos a orar en esta mañana, si no os importa inclinar vuestro rostro un momentito, y vamos a pedir que en esta mañana el Señor nos hable y nos ministre como ya nos tiene acostumbrados a través de su hermosa y preciosa palabra. Aleluya. Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana por esta preciosa oportunidad que me brindas de poder estar con mis hermanos aquí en la iglesia de Revive, y oramos también por todos los que estarán viendo, Dios mediante, más tarde o en directo este culto. Que tu palabra toque, Señor, que tu palabra nos ayude a crecer, a madurar, a prepararnos, a capacitarnos mejor para tu servicio, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú en esta mañana hablarás a nuestros corazones a través de tu hermosa palabra. Pedimos todo con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Os quiero llevar al primer libro de la Biblia, concretamente al capítulo 22. El título del mensaje, la bendición de ser probados por Dios. Algunos dirán, ¿es una bendición ser probados? Ya vas a ver que sí. Capítulo 22 de Génesis, verso 1, el texto nos dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre su hijo Isaac, él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Versículo 7.
Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y le respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mas el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá, Jehová Jireh. Por cuanto se dice hoy, en el monte de Dios será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Qué tremenda historia, no me digan, ¿Cuántas veces hemos escuchado, cuántas veces hemos leído este texto? Y la verdad es que siempre nos conmueve el alma. Porque efectivamente en la Biblia aparecen muchos tipos de pruebas, ¿verdad? Pruebas físicas, pruebas espirituales, pruebas económicas, pruebas laborales, pero sin lugar a duda, y lo digo por experiencia, las pruebas más duras y más difíciles de encajar serán las pruebas de tipo familiar. Nos pueden tocar el bolsillo, nos pueden tocar la salud, nos pueden tocar el patrimonio y bueno, pero cuando uno de nuestros hijos es tocado, cuando el Señor nos prueba a través de uno de nuestros seres más queridos, las cosas son completamente diferentes. Si alguien piensa que puedes eludir las pruebas, no te hagas a esa ilusión, porque son inevitables. Da igual si eres bautista, pentecostal, asambleas de hermanos, si llevas poco tiempo o mucho tiempo en los caminos del Señor, da igual si sabes mucho o poco de la Biblia. Donde te encuentres, las pruebas te van a conseguir. Pero repito, las pruebas son una buena señal, son una bendición, porque es la demostración de que Dios está operando y trabajando en tu vida. A veces hay pruebas que el Señor las manda a nuestra vida para tratar con nuestro carácter. Hay aspectos de nuestro carácter que tienen que ser sacudidos, tienen que ser probados, antes de poder seguir siendo usados en la obra del Señor. A veces hay pruebas que vienen a enseñarnos lecciones espirituales, como por ejemplo, para mí una de las más importantes, es aprender a depender única y exclusivamente de Dios. Y no de la iglesia, no de los hermanos, no de los hombres, sino solamente de nuestro Dios. A veces hay pruebas que más o menos uno sospecha que van a venirnos y nos van a encontrar. O a veces hay pruebas que te caen así de sopetón de la noche a la mañana. Pero si comenzamos a leer la Biblia y a estudiarla en detenimiento desde el principio hasta el final, vamos a encontrar que prácticamente no hubo ni un hombre que no fuera probado por el Señor. Ahora hemos leído la situación, la prueba de Abraham, pero también su hijo Isaac, cuando fue mayor, también fue probado. Y Jacob ni te cuento. Y José, madre mía, estaríamos hablando días, semanas y meses de las pruebas tremendas por las cuales el Señor permitió que José pasara. Y si vemos incluso a la totalidad del pueblo de Israel, ¿no fue probado el pueblo de Israel de muchas formas y maneras? Y es que las pruebas son variadas. Ya Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando él habla de diversas pruebas, está haciendo referencia a las distintas capas de los corderos, a las distintas capas, ¿verdad? Los colores de los animales que se ofrecían como holocausto en el templo de Jerusalén. Así que hay pruebas que más o menos sospechamos que nos van a encontrar en el camino, pero hay pruebas así que vienen de sopetón. Y humanamente hablando, podríamos decir que para ninguna de ellas estamos preparados. Pero las pruebas son, como dije en una ocasión, y quiero volver a reiterarlo, proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Dios jamás se va a equivocar mandándote a ti una prueba que era para otro. Las pruebas que el Señor nos manda a nuestra vida no son señales de una injusticia por parte de nuestro Dios, ni muchísimo menos, porque Dios no nos va a tratar jamás injustamente. Las pruebas han sido preparadas y diseñadas específicamente para cada uno de nosotros. Y no hay ni un solo varón de Dios en la palabra de Dios que quisiera ser usado o llegar a un cierto nivel de madurez y de comunión con el Señor que no fuera previamente probado. Las pruebas son también para nosotros una tremenda oportunidad para probarnos a nosotros mismos hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios. Y las pruebas son también una oportunidad maravillosa para demostrarle a Dios cuánto le amamos. Las pruebas, queridos hermanos, son un favor que Dios nos hace para ayudarnos a acercarnos a Él. Y yo creo que una iglesia, un creyente, nunca tiene que tener los ojos secos. Yo creo que la humedad en nuestros ojos, la sensibilidad de nuestra alma, ¿verdad?, siempre tiene que estar a flor de piel. Las pruebas nos ayudan a no convertirnos en personajes religiosos, profesionales del púlpito, del ministerio. Las pruebas nos ayudan a darnos cuenta de lo sensibles, de lo frágiles que somos en un momento puntual de la vida. Hay dos fechas que yo tengo grabadas a fuego en mi corazón y nunca creo que las podré olvidar. Una, sin lugar a dudas, fue marzo del 2020, cuando comenzó toda una serie de cambios a título ministerial, familiar, personal, mundial, etcétera, ¿verdad? El año del cautiverio, el año en el que nos metieron a todos en casa, el año del confinamiento. Esas fechas para mí fueron inolvidables, porque ahí Dios comenzó a hacer cosas que hasta el día de hoy nos dejan con la boca abierta. Pero hay otra fecha que jamás como padre podré olvidar, y será la fecha de diciembre del 2022, cuando nuestra hija pequeña Miriam comenzó a sentirse mal y una serie de cosas raras comenzaron a manifestarse en ella. Y os puedo confesar sinceramente, y no tengo ningún temor en admitirlo, que yo ni como padre, ni como pastor, desde mi punto de vista, yo estaba preparado para esas pruebas. Cuando las cosas comenzaron a ir mal y mal y mal y no veíamos salida. Y lo peor de todo es la impotencia que uno siente, decir, pero Señor, ¿qué puedo hacer? Y la realidad es que no puedes ni debes de hacer nada. Cuando en el primer informe médico que nos dieron apareció la famosa palabra metástasis. Se te viene el mundo abajo y decir, Dios mío, todo iba tan bien, todo marchaba sobre ruedas, puertas abiertas por aquí, viajes por allá, gente que se convierte, etcétera, y de repente me cae a mí esto de la noche a la mañana. Os puedo confesar y reitero que no estaba preparado para todo esto. Pero fue un tiempo extraordinario, ahora a toro pasado, como se suele decir, ¿verdad? Fue un tiempo increíble donde Dios nos demostró su fidelidad, donde Dios nos mostró que mejor que nosotros como padres o madres Dios cuida de nuestros hijos, mucho mejor que nosotros, y donde vimos que eso que se dice muchas veces como una especie de tópico, Dios tiene todo bajo control, Dios lo controla y lo sabe todo, es un hecho, es una realidad. No es una frase bonita que se dice para quedar bien ante la audiencia y decir, hombre, qué hombre de fe. No, es que es verdad, es que Dios tiene todo bajo control. No hay ni un solo detalle, por pequeño, por insignificante que nos pueda parecer, que Dios no controle y que Dios no sepa. Y Dios nos enseñó, por supuesto, muchísimas lecciones y abrió nuestros ojos ante una realidad, y es que Dios es mucho más poderoso de lo que nos podemos imaginar y de lo que hemos predicado durante más de 40 años a lo largo de nuestra vida. Ahora, cuando uno lee la prueba de Abraham, uno dice, ¿cómo este hombre pudo soportar esta prueba? Bueno, es que
Todas y cada una de las pruebas por las cuales el Señor nos ha ido pasando a lo largo de nuestra vida, nos han ido preparando. Esta no fue la primera prueba que Abraham experimentó en su vida. Los judíos, cuando explican esta porción bíblica, que ellos la llaman la akedah, la atadura, ellos dicen que previamente Abraham había pasado por 9 pruebas. Y la 10ª fue esta, el sacrificio de Isaac. Realmente de esas 10 pruebas, solamente aparecen 10 en el texto bíblico. Las 3 primeras tienen que ver con la tradición oral de los judíos. Cosas que según ellos cuentan a Abraham le sucedieron cuando vivía en Ur de los Caldeos, antes de ser llamado para que dejara todo y marchara a la aventura sin saber a dónde iba. Esas 3 primeras pruebas no aparecen en la Biblia, pero sí aparecen las siguientes 7. Y yo las he anotado aquí para compartírselas brevemente a cada uno de ustedes. La primera y gran prueba fue cuando de la noche a la mañana este hombre recibe un llamado de Dios, donde esa porción bíblica en hebreo se conoce como Lej Lejá. La traducción literal de esa Lej Lejá es sal para ti mismo. Es una traducción un tanto extraña, porque sal para ti mismo, como que nuestro idioma no dice nada. Pero realmente, si Abraham quería conocer más profundamente a Dios, si Abraham quería llegar a tener que llegó a tener una comunión con el Señor, él tenía que salir. Es decir, el hecho de recibir la orden de sal de tu tierra y de tu parentela era como un favor que Dios le estaba haciendo al patriarca. Porque las lecciones espirituales que iba a aprender durante el camino, los nombres de Dios, la esencia de Dios que iba a conocer durante el camino, si se hubiera quedado en Ur de los Caldeos, él nunca hubiera llegado a ese nivel de madurez al cual logró llegar. Así que esa fue la primera gran prueba. Desconéctate de la familia. Desconéctate de lo que controlas, de lo que conoces, de lo que sabes. En otras palabras, atrévete a dejarlo todo por mí. No, si esto no es una prueba, entonces ¿qué es esto? Imagínense que mañana el Señor nos dice a nosotros, déjenlo todo. Dejen su casa, su trabajo, su familia, renuncia a la posible herencia que a lo mejor vas a recibir por parte de tu padre cuando éste muera. Renuncia a todo y sal sin saber a dónde iba. No sabía ni siquiera a dónde iba. Nosotros en esta mañana, cuando nos hemos arreglado y vestido, sabíamos a dónde veníamos. Pero si alguien paraba por el camino a Abraham y le preguntaba, ¿dónde vas? Dice, no lo sé. ¿Cómo que no sabes? Y has dejado tu casa, tu padre, tus hermanos, tus amigos, todo para salir a la deriva, como un loco, no sé ni a dónde voy. Pues esa fue la primera gran prueba. Pero esa fue la primera de las pruebas grandes que este hombre tuvo que experimentar. Luego la siguiente fue cuando por fin logra llegar a la famosa tierra prometida, la tierra de Canaán, que resulta que ya estoy en el lugar que Dios tenía para mi vida, ya estoy en el terreno que Dios me ha prometido dar, pero ahora resulta que no hay comida, no hay agua, una sed, una hambruna tremenda. Dice, bueno, a esto me ha traído Dios. Cuando yo vengo de la creciente fértil, cuando yo vengo de una zona con unos recursos naturales tremendos y ahora Dios me trae aquí a morirme de hambre, a morirme de sed. ¿Y para qué quiero tantos camellos y tantas cabras y tantas ovejas si en cuestión de semana se me van a morir todos? Segunda gran prueba. Dios me trae un terreno donde no hay recursos y tiene que descender a Egipto. Y como parece ser que en Egipto siempre hay recursos, en Egipto siempre hay agua. En Egipto siempre hay de todo. Bueno, pues allí descendió a Egipto. Pero allí le vino la tercera prueba. Y es que por miedo a que lo mataran, porque según él su mujer era hermosa, a pesar de la edad ya avanzada que tenía, le dice, oye, di que eres mi hermana. Y así yo me cubro las espaldas. La mujer en obediencia dice, no, es que es mi hermano. Entonces cogen y le secuestran a la mujer y se le lleva a otro. Si eso no es una prueba, digo yo, ¿no? Que se lleven a tu mujer hasta que al final se descubre y se da cuenta de que no era su hermana, sino era su mujer. La cuarta prueba le viene cuando resulta que su sobrino Lot, que por cierto también había salido de Ur de los Caldeos, resulta que se entera que lo han secuestrado. Se lo han llevado unos reyes tremendamente poderosos y él tiene que armar a sus siervos y enfrentarse nada más y nada menos que a 4 reyes tremendamente poderosos. Los logra vencer, los logra derrotar, saca a su sobrino Lot y todas sus pertenencias, y fue una prueba tremenda para su vida, donde él y toda su familia se jugó la vida por salvar a su sobrino Lot.
La quinta prueba, a ver si te gusta esta más que las otras. El Señor le dice, tienes que circuncidarte. Pero ¿quién me va a circuncidar? No, tú te vas a circuncidar. ¿Yo? Sí. Bueno, si alguien quiere probar esta tarde, va a casa y a ver cómo te sale la operación. ¿Qué te parece? Circuncidarse a sí mismo y luego circuncidar a los de su casa. Caramba, si esto no es una prueba, pues ya me diréis lo que es. Pero hay más todavía. Dile a Agar y a tu hijo Ismael que se tienen que marchar de casa. No puede mantenerse más este ambiente. La paz en el hogar no se negocia. No vamos a hipotecar la paz en el hogar para tener a todos en la casa. Dile que se marche. Y entonces Abraham, con un dolor tremendo en su corazón, tiene que despedir a Ismael, pero Dios le dice, tú tranquilo, que yo lo voy a cuidar y el futuro de Ismael está en mis manos. Es decir, todas y cada una de estas pruebas, sin lugar a dudas, lo fueron preparando para la prueba final. Y la prueba final era recorrer durante 3 días desde la ciudad de Beersheba, abajo en el sur de Israel, hasta el monte Moriah, pleno centro de Jerusalén, y poner sobre un altar a su hijo. Pero, ojo, no sobre un altar única y exclusivamente de piedras, sino dice que lo puso sobre la leña. Porque hay un detalle que a veces no se menciona, y es que en el versículo 8, cuando Abraham le dice al hijo, ante la pregunta, ¿padre y el cordero? El padre le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Esa palabra es olá. Y esa palabra es muy importante porque, por ejemplo, cuando una persona en cualquier parte del mundo, me refiero a judíos, quiere subir, quiere emigrar a Israel, se le llaman los olín. Es decir, los que suben, porque hacen aliyá. De ahí viene la palabra olá. Olá es subir. Pero ¿cómo sube un sacrificio a la presencia de Dios? Pone el que ofrece el sacrificio, el cordero, la cabra, el buey o lo que sea, encima de la leña y viene un ángel, lo toma y se lo lleva a la presencia de Dios para decir, mira, este cordero lo está ofreciendo este señor que está ahí abajo. No. El holocausto, la ofrenda de olá, sube a la presencia de Dios quemada. Con el humo, cuando se quema, ese humo llega a la presencia de Dios y dice que llega a ser olor fragante. Es decir, es que no solamente tienes que degollar a tu hijo Isaac, sino luego le tienes que prender fuego. ¿Cómo? Sí, es una ofrenda de olá. Es una ofrenda que después de matar al animal, en este caso al chaval, en este caso a tu hijo, tienes que quemarlo sobre el altar. Ahora, mi pregunta es, todos los que estamos aquí, no todos, pero muchos somos padres, muchos sois madres, ¿cómo te sentaría a ti esta orden de parte de Dios de decir, oye, coja a tu hijo, te lo llevas al monte de la Curota, por poner un ejemplo, lo sacrificas sobre un altar y luego cuando ya esté muerto el chico, coges y lo quemas? ¿Sabes que me llama la atención que en ninguna parte del texto bíblico se hace referencia a los sentimientos, a las emociones o al estado de ánimo de Abraham? En ninguna parte. No es que fuera una piedra, no es que no se sintiera mal, pero es que la Biblia no resalta en ningún momento, repito, el estado de ánimo del patriarca. Lo que destaca es la fe y la obediencia de este hombre a Dios. Porque uno se puede sentir mejor o peor, uno puede estar más animado o menos animado, pero aquí no se trata de eso, aquí no se trata de destacar qué mal me siento, cuánto he llorado anoche, qué mal lo estoy pasando. No, mira, hijo, eso está bien, eso te lo reservas para ti y ahí se queda en la privacidad de tu corazón. Aquí lo que el texto bíblico está tratando de demostrar, que esta fue una experiencia, un relato de una fe y de una obediencia de tal magnitud que no ha habido, yo creo, desde mi punto de vista, ningún relato bíblico donde se vea un hombre con semejante espíritu de sacrificio, de fe y de obediencia que el capítulo 22 del libro del Génesis. Este hombre conocía a Dios. Hay algo que no nos dice el relato bíblico de Génesis, pero el autor de la carta a los Hebreos nos dice algo, hermanos, impresionante acerca de este hombre. Vamos a leerlo. La carta a los Hebreos, mi opinión personal es que la escribió Pablo, pero eso es lo de menos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, capítulo de la fe, ¿vale? Los versos del 17 al 19
nos dice algo realmente impresionante. Y dicen así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando, escuchen bien esto por favor, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Quién le dijo a Abraham que Dios podía resucitar a alguien de entre los muertos? ¿Cuándo Abraham vio a una persona muerta que Dios o un profeta o alguien resucitara de entre los muertos? Jamás lo vio. Según la Biblia, jamás Abraham vio a un muerto levantarse por mano de un profeta o incluso por una intervención directa de Dios. Dios podía haberlo hecho cuando Caín mató a su hermano Abel. Podía haberlo hecho. Voy a resucitar a Abel para sorpresa de todos vosotros, primero de Caín, para que os deis cuenta de que yo no solamente soy un Dios que soy capaz de crear estrellas y astros, y etcétera, etcétera, sino también soy capaz de levantar muertos. Es que no hubo ninguna referencia anterior a este acontecimiento a la que Abraham se pudiera agarrar y decir, no, es que ya Dios lo hizo. Por lo tanto, si Dios ya levantó a un muerto siglos atrás o tiempo atrás, lo puede volver a hacer con la vida de mi hijo. Es que no hay un punto de referencia. Pero dice que él sabía, él pensaba, bueno, si este es el hijo de la promesa, ya al otro lo expulsé, con el otro ya prácticamente no cuento. Si a este, que es mi heredero, el hijo de la promesa, el que va a heredar todo lo que yo tengo, a través de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ojo, no estaba casado Isaac todavía, porque si tuviera hijos, lo mato y bueno, la promesa se cumple. Pero es que Abraham tenía más fe en el Dios que da la promesa que en las promesas que da Dios. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Nuestra fe no tiene que estar depositada en la promesa de Dios, sino en el Dios que da la promesa. Y Abraham sabía que aunque él iba a ser el heredero y era el hijo de la promesa, después de muchos años de larga espera, él sabía que la promesa de Dios sí o sí se iba a terminar cumpliendo. Si lo mato, si lo sacrifico, mi Dios, que lo conozco perfectamente, aunque nunca asistió a ninguna iglesia, aunque nunca leyó la Biblia, porque no estaba escrita ni un texto de la Biblia, aunque nunca tuvo un pastor ni un consejero que le diera este tipo de consejos y de ánimo, él sabía por su relación tremenda con Dios que todo no iba a terminar con el sacrificio de su hijo Isaac, sino que aquella prueba Dios la estaba permitiendo por algo. Y si se llevaba a cabo la ejecución de Isaac, el Señor se lo podría levantar de entre los muertos. ¿Cómo manifestó él en el texto de Génesis capítulo 22 esta fe en la posible resurrección de Isaac? En el versículo 5 dice lo siguiente: entonces Abraham dijo a sus siervos, recuerden que no venía solamente con Isaac desde Beersheba, 3 días caminando, sino que venía con un par de siervos que le acompañaban, ¿sí? Y les dijo, esperad aquí con el asno. Y ese lugar donde Abraham le dijo a su siervo, esperad aquí, se puede visitar en Jerusalén. Es como una especie de balcón donde tú llegas y te das cuenta que si vienes del sur de Beersheba, sí o sí terminas llegando a ese balcón natural, ¿verdad? Y entonces dice que vio a lo lejos el monte que el Señor le había indicado. Bueno, pues en ese lugar le dice a los siervos, esperad aquí, versículo 5, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, ¿y qué dice? Y volveremos a vosotros. ¿Cómo que volveremos? No vas a volver con Isaac, el Señor te ha dicho que lo mates. Pero ahora sabemos por qué dijo volveremos. Porque su fe no solamente era una fe que le ayudaba a caminar 3 días desde Beersheba, cargando la leña, cargando el fuego, llevando al hijo, sino que su fe iba mucho más allá de lo que hacía, de lo que se podía comprobar y ver. Su fe iba mucho más allá y sin tener ningún punto de referencia en la historia de una resurrección de muertos, él creía que su Dios no iba a terminar aquello en una desgracia, en una tragedia, sino que Dios lo podía resucitar de entre los muertos. Hermano, realmente cuando uno entra en este texto bíblico, cuando uno analiza
el corazón de este hombre, uno dice, Dios mío, ¿y lo que yo llamo tener fe realmente es fe en comparación con lo que este hombre hace? Yo me he preguntado hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer a Dios. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a exprimir nuestra fe? ¿Cuál es el límite de nuestra fe? La primera prueba, la primera lágrima, la primera muerte, el primer adiós, el primer desengaño, el primer desencuentro. ¿Hasta ahí llegó nuestra fe? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a utilizar de alguna manera, a dejarnos usar por el Señor en este mundo llamado pruebas, que Dios las envía para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual? Repito, como dije al principio, son totalmente inevitables, pero a través de ellas, primero, vemos el poder y la fidelidad de nuestro Dios, y en segundo lugar, yo puedo demostrarle también a mi Dios cuánto le amo y cuánto deseo cumplir su voluntad. ¿Cuál debería ser la actitud correcta cuando mi vida está siendo probada como padre, como madre, como empresario, como cristiano, como pastor? ¿Cuál debería ser mi actitud? Primero, para mí una de las más importantes es nunca entrar en una queja. Nosotros en pleno confinamiento, en marzo del 2020, se me ocurrió el decirle a los que nos veían y nos seguían en aquel momento, hagamos un cartel que diga prohibido quejarse. Y lo propuse, bueno, aquello fue una locura. Comenzamos a recibir carteles de todas partes del mundo y le digo, ponerlo en la puerta de vuestra casa, ponerlo en el baño, ponerlo en la cocina, ponerlo donde queráis, pero por favor en este tiempo no os quejéis, no le deis lugar a la queja, porque es un tiempo especial, un trato de Dios, como decía el Señor en ese versículo de Isaías, entra pueblo mío en tu aposento, cierra la puerta, entre tanto que pasa la indignación. Hicimos todo lo posible para que no saliera ni una sola queja de nuestra boca, porque la queja no le hace ningún bien, ningún beneficio a tu crecimiento espiritual. La queja es el lenguaje del derrotado. La queja es el cáncer del espíritu. La queja es lo que utiliza el inconverso para echarle toda la culpa a Dios de lo que le está pasando sin entender el propósito, sin entender la razón por la cual el Señor está permitiendo en mi vida esa prueba. Santiago, por otra parte, dice que lo que tenemos que tener es sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. A mí me llama la atención cuando por fin, después de años, se reencuentran los hermanos de José en Egipto. Y claro, ya ahora José tiene el poder. Ya ahora José tiene toda la autoridad para decir, venid aquí, ven para acá, Judá, ven Rubén, ven Neftalí, ven Zabulón, ven, que ahora te vas a enterar lo que vale un peine, ¿no? Cuando los hermanos tiemblan y sus corazones se llenan de pánico, de miedo, porque se dan cuenta de que ahora José es el que tiene el control, José les dice, no tengáis miedo. No fuisteis vosotros los que me mandasteis a Egipto. Fue mi Dios el que utilizó vuestros celos y vuestra envidia para traerme aquí. Y desde aquí yo poder bendecir al mundo y por supuesto también bendecir a mis hermanos. En otras palabras, cuando entendemos que Dios no se confunde, que Dios no me va a tratar injustamente, yo puedo tener gozo en medio de la tormenta y paz en medio de la tormenta, sabiendo que mi Dios es un Dios de amor que tiene lo mejor para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, no solamente no quejarnos, gozarnos, sino desterrar de nosotros una pregunta que nos puede terminar volviendo locos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A mí? Cuando sabes que te sirvo, que te amo, que hago todo lo que puedo por servirte y honrarte en mi vida, ¿por qué me mandas a mí esto ahora? ¿Por qué? ¿Por qué con este? ¿Por qué con aquello? ¿Por qué este hermano? ¿Por qué? Hermano, a mí no me interesa saber el por qué. Créame que, y lo digo delante del Señor, y Él lo sabe. En ningún momento cuando nuestra hija ni siquiera era capaz de ponerse en pie y poder dar un paso, que hasta Elena la tenía que bañar, jamás le dije al Señor por qué, nunca. Claro, me pasaba el día llorando, eso se lo puedo asegurar, desde la mañana y no hasta la noche, es que durante la noche era continuamente llorando, y recuerdo que muchas veces durante las madrugadas eternas, Elena me tocaba y me decía, tranquilo Manolo, descansa, tranquilo, descansa. Y yo no podía parar de llorar y de llorar, ¿no?
al ver a tu hija en aquel estado terrible, que no sabíamos cuánto iba a durar, ni si iba a quedar así o peor de lo que estaban contemplando nuestros ojos. Pero créame, nunca le dije al Señor, ¿por qué me estás mandando a mí esto ahora a mi vida? ¿Por qué? Siempre nos agarramos al Señor, a su palabra, a sus promesas, y sabíamos que el Señor es galardonador de los que le buscan, y cuando Dios manda una prueba a nuestra vida es porque Él sabe que yo necesito pasar por esa prueba. Así es que nuestra situación tiene que ser la de decir, Señor, no entiendo nada, tampoco tengo por qué entenderlo todo, pero una cosa sé y lo tengo clarísimo. Tú tienes todo bajo control y esta prueba tú la has permitido en mi vida por el motivo que yo ahora no entiendo, que tal vez entenderé o no, pero me da exactamente igual porque yo sé que tú me amas y tienes lo mejor para mi vida. Ahora sí le pregunté al Señor y creo que sería bueno que los que estáis siendo probados o vais a ser probados, pues le preguntemos al Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que aprenda? A veces tenemos, sin decirlo, pero a veces tenemos como la actitud, bueno, llevo tantos años en el Evangelio, me he criado prácticamente desde niño, desde el vientre de mi madre en la iglesia, como que ya lo sabemos todo, ¿no? Ya lo controlamos, yo sé los signos, las canciones, la liturgia, quién sube, quién baja, he predicado, he compartido. ¿Sabes una cosa? Cuando uno está siendo probado de esta magnitud, uno no entiende nada. Y toda tu experiencia y toda tu fe en tu fe, etcétera, etcétera, créeme que todo eso se desmorona y Dios te abre un panorama nuevo delante de tus ojos y te das cuenta, como dije antes, que Dios es mucho más poderoso de lo que te puedas imaginar, pero sobre todas las cosas, nunca jamás vas a ver en la Biblia una persona que fuera probada por el Señor que saliera peor de la prueba de lo que entró a ella. Jamás. Fijaros, por ejemplo, que el hombre, sin lugar a dudas, más probado en la Biblia, por supuesto, aparte de Abraham y todo eso, fue, por supuesto, Job. Un hombre que pasó por tantas pruebas en tan poco periodo de tiempo, pruebas económicas, pruebas físicas, pruebas espirituales, pruebas familiares, de toda índole, que algunos judíos, algunos comentaristas de los famosos judíos dicen que esa historia no es real, que es imposible que un hombre pueda soportar esas pruebas, que ese libro es una metáfora de los sufrimientos que experimentaría el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Pero no es verdad. Job fue un personaje real, probablemente antes de Abraham, probablemente antes de Moisés. Claro que sí, por supuesto. ¿Cómo pudo él soportar todas y cada una de esas pruebas? Porque él sabía, como dijo aquel, en quién había creído. Y llegó a decir algo que a mí siempre me ha impactado y lo he dicho muchas veces. Aunque Dios me mate, lo seguiré adorando porque yo sé que mi Redentor está vivo. Cuando uno lee estas historias de la Biblia, cuando uno ve estas cosas tremendas como lo de Abraham, lo de Moisés, lo de David, lo de tantos personajes bíblicos, ¿qué son nuestras pruebas en comparación a lo que esta gente tuvo que pasar para poder llegar a ese nivel de madurez que gracias al Señor llegaron? Hay una información que también nos da el Señor sobre el patriarca Abraham, muy interesante, por cierto. Dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, aparte de lo que ya hemos leído, dice que salió sin saber a dónde iba, porque buscaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Vamos a ver, vamos a rebobinar. Salió sin saber a dónde iba, ahí lo entiendo y hasta ahí llego. Pero salió buscando la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. ¿Y esa ciudad dónde está? ¿Esa ciudad cuál es? ¿Será por casualidad Pontevedra? Y el hombre venía para aquí, para Galicia. ¿Será Manhattan? ¿Será el Cairo? ¿Sería Jerusalén? Hay un cuadro en el Museo del Templo en Jerusalén que a mí siempre me ha llamado la atención. De hecho, cuando los hermanos van a entrar para ver todo el mobiliario del templo, les digo, fijaros en ese cuadro. Hay un cuadro entrando a mano izquierda, un cuadro enorme, así como toda esa pared de alto, donde se ve un altar. Encima del altar está Isaac atado. Siempre me he preguntado para qué lo ató. Será para que no saliera corriendo. Pero bueno, lo dejamos ahí. Lo pone atado encima del altar. Abraham con el cuchillo en la mano a punto de degollar a su hijo y de repente mira hacia el cielo y ve lo que los judíos dicen, el templo de Jerusalén. Porque en ese monte fue donde tiempo más tarde se levantó el famoso Bet HaMikdash, la casa santa, el templo de Jerusalén. Pero el libro de Hebreos dice que él buscaba la ciudad cuyo arquitecto y era Dios.
y que yo sepa, corregidme si me estoy equivocado, la única ciudad cuyo arquitecto, diseñador y modelador fue Dios, que yo sepa, se llama la Nueva Jerusalén. ¿Sí o no? ¿Queréis ver cómo es esta ciudad, sus medidas, sus materiales, etcétera, etcétera? Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Ahí tenéis toda la información acerca de la ciudad, que dice la Biblia que Abraham la vio y la saludó diciendo, wow, qué ciudad tan bonita, algún día estaré en ella. Es decir, que antes incluso del nacimiento del Señor Jesucristo, en aquella prueba tremenda que él pasó en el monte Moriah, ya Abraham iba detrás de una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Claro, ahora entiendo cómo el hombre más rico de la tierra jamás se compró una casa. Vivió toda la vida como nómada en una carpa, ¿verdad? Y lo único que compró, lo único que adquirió como herencia perpetua fue una cueva en la ciudad de Hebrón. Y allí enterró a su amada Sara, y después también fueron enterrados los patriarcas, las matriarcas, salvo Raquel, y como dicen los judíos, los ortodoxos, los hasídicos, también allí está enterrado a Adán y Eva. Pero bueno, eso lo dejamos ahí para los que les guste esa cosa del Talmud y la Totafod y todas esas cosas, ¿no? Pero lo curioso es que Abraham buscaba algo mucho más superior de lo que veían sus ojos naturales. Porque la fe a nosotros nos permite soportar lo que haga falta, porque yo sé que mi Dios me ama y tiene lo mejor para mi vida. Lo bueno de todo esto es que toda aflicción o toda prueba es pasajera. Amén, hermanos. Tengo por cierto, ¿es verdad que podemos decir así? Bueno, pues vamos a decirlo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, versículo 18. Ya sé que el 28 lo sabe todo el mundo de memoria, pero el 18 también es muy bueno. Las aflicciones, las pruebas, las dificultades, los obstáculos, las luchas de la vida, todas son pasajeras. No hay una prueba eterna que no termina nunca. Aunque a veces a nosotros nos puede parecer que esto no termina nunca, ¿no? Yo decía, Dios mío, que llegue la noche, por favor. Y cuando era de noche decía, Dios mío, que llegue el día. Y era como un ciclo, ¿verdad? Interminable. Pero lo que sí es permanente es la bendición de Dios, es la gloria del Señor sobre nosotros. Ahora pasaremos por dificultades, ahora pasaremos por pruebas, pero la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse será eterna, no caducará jamás, sino que estaremos por toda la eternidad en la presencia de nuestro Dios. ¿No les alegra el corazón? ¿No te conmueve el alma? Saber que si tengo que pasar por una prueba, cualquiera que sea, el Señor siempre va a estar en medio de esa prueba conmigo y no me abandonará, sino que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, ahora cuando uno entiende que la fe te mantiene firme, ahora uno entiende que una persona es capaz de cantar con sus espaldas destrozadas porque recién ha sido torturado, cantar en la cárcel a medianoche y los presos oír y no querer marcharse ninguno. Ahora yo voy a ir a Guatemala en el mes de junio. Y ya he pedido, ya me han mandado unos vídeos de unas cárceles tremendas que hay en Guatemala, orar para que no me dejen allí encerrado, sino que me dejen salir. Y yo digo, Dios mío, hay más gozo y más libertad y más alegría y más mover de tu palabra en cárceles que en muchas congregaciones que se llaman cristianas evangélicas. Pero es que no importa el lugar, no importa el país, no importa la circunstancia, lo importante y lo trascendental es que estés alineado y conectado con el Señor en todo momento, porque se puede vivir con poco dinero, se puede vivir sin teléfono, se puede vivir sin coche, sin carro, llámalo como quiera, pero no se puede vivir sin una fe viva y una fe depositada y puesta únicamente en el Señor nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuánto tiempo me espera. A mí Abraham me dijo, tú predica todo lo que quieras. Cuando la gente se levante y se vaya, vete terminando. Entonces, como de momento veo que las puertas no se han abierto, déjeme que os diga una cosa que para mí también ha sido muy interesante y me ha bendecido mucho. En el versículo 1, cuando dice, aconteció después de estas cosas, y yo me preguntaba, ¿de qué cosas? Porque si lo probó después de estas cosas, tengo que dar marcha atrás y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó antes para que Dios dijera, ahora te voy a probar? Pero después de estas cosas, yo veo en el capítulo 21 que empieza hablándome del nacimiento de Isaac. Una bendición tremenda. A continuación me habla de la expulsión de Agar y de Ismael de la casa. Y a continuación aparece un pacto que Abraham hace entre un tal Abimelech, mi padre es rey, significa ese nombre,
que era el líder o el rey de los filisteos. Y después de estas cosas, si ya estás alegre por el nacimiento de Isaac, al mismo tiempo estás triste por la pérdida de Ismael, has hecho un pacto con este señor de que no se van a agredir, se van a respetar y tal. Bueno, ya has hecho tu parte, ¿no? ¿Sí? Ahora ven para acá. Ahora ven para acá que ahora te voy a probar yo. Y esa palabra probar es un verbo en hebreo que es el verbo nisá. Claro, yo podría darle muchos textos donde aparece el mismo verbo, pero solamente os voy a poner una referencia. 1 Samuel 17:39 dice que cuando David decidió ir a pelear contra el gigante Goliat, ¿se acuerdan la historia, verdad? ¿Quién no sabe la historia de David y Goliat? Saúl dice, tráigame a ese muchacho, quiero conocerlo, quiero saber quién es. Dice que él llega a la tienda de campaña, a la carpa donde estaba el rey Saúl, y Saúl le dice, ¿tú vas a ir a pelear contra el gigante Goliat? Dice, sí, pero no puedes ir así, tienes que ir mejor preparado. Coge su armadura, que había sido hecha específicamente para Saúl, ¿verdad? Porque Saúl, todo lo que le hacían, se lo hacían diseñado para él, y se la pone a David, y David en obediencia dice, bueno, venga más, ponme esto. Cuando le ponen aquel trasto encima, dice que quería caminar y no podía, dice, es que yo no he probado nunca, ahí aparece Nisá otra vez. Yo no estoy ejercitado porque no lo he probado. Y entonces digo, fíjate, David no podía caminar con aquella armadura, primero porque no era la de él. Porque si la armadura no le sirve al dueño, menos me va a servir a mí. Pero dice que no pudo caminar porque no lo había probado. Es decir, que el ser probados nos capacita para la batalla. El ser probado nos capacita para crecer y madurar en el Señor. Y ese mismo verbo aparece otra vez allí en esta historia. Eso por una parte. Y por otra parte encontramos la primera referencia bíblica al concepto del amor. Primer texto bíblico que nos habla acerca del amor. En este caso, el amor de un padre hacia un hijo. Toma tu hijo, tu único, Isaac, mira los datos que le da. Toma tu hijo, ¿pero cuál? ¿Ismael? No. A tu único, pero bueno, a Isaac. A quien amas. Y ahí aparece el concepto Ahabá, el concepto amor, por primera vez en toda la historia bíblica. Ahora, lo que me llama la atención de todo esto, queridos hermanos, es que si el Señor le llega a mandar esta prueba, por ejemplo, a David, yo no sé si David se hubiera negado, hubiera salido corriendo de esta prueba. Porque la gran debilidad de David siempre fueron sus hijos. Ganó muchas batallas, venció a muchos gigantes, derrotó a muchos enemigos, pero en casa perdió muchas batallas porque sus hijos eran su gran debilidad. Mira, por ejemplo, su relación con Amón, mira su relación con Salomón, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta cómo el Señor las pruebas de David nunca se las mandó a David? Las pruebas de David nunca se las mandó a Abraham, ni las de Abraham se las mandó a David. En otras palabras, el Señor que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, sabe lo que tú y yo necesitamos, no solamente para mantenernos firmes, porque la vida cristiana no solamente es mantenernos y estar firmes, no, es estar firmes, avanzar y crecer, estar firmes, ¿sí? Y constantes en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no resulta en vano. El mantenernos, sí, está muy bien, pero mantenernos y estar ocupados, mantenernos y crecer, mantenernos y avanzar. Pues para avanzar y para crecer, tenemos que ser probados. Y dice la Biblia que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, va a ser probada por el fuego, para que sea hallada en honra, alabanza, para su gloria y honra, y para que nuestra fe no sea una fe religiosa, una fe, entre comillas, heredada o incluso hasta impuesta, sino sea una fe que cuando llegue la hora de la verdad, podamos mantenernos firmes y podamos demostrarle a quien haga falta que nosotros amamos al Señor más que a nosotros mismos. Amamos al Señor más que a nuestro patrimonio. Amamos al Señor más incluso que a nuestros hijos. Pero todo eso es muy bonito predicarlo y decirlo,